conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer este recorrido de esta serie que se llama En Cristo. Cuando estamos hablando del cristianismo, no se trata de parecernos a Cristo. Este es un concepto muy mal utilizado. No podemos parecernos a alguien que es superior a nosotros. Pero lo que sí podemos es estar en Cristo, y por eso es esta serie. Y vamos a ver este tema que se llama Cristo, la revelación de Dios. Dos partes, la primera parte que vamos a ver en este día, la posterior dentro de 8 días. Y voy a comenzar con el pasaje en donde el Señor Jesucristo declara de manera clara y directa, Juan 14:9, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Es una declaración total, podríamos decir en nuestras palabras, una declaración brutal, honesta simplemente, en donde Él dice que para ver lo eterno, lo ven a Él y entonces lo entendemos. Hace algunos años, estando en la ciudad de Cuernavaca, me tocó después de un estudio recibir a una hermana que habíamos estado estudiando la carta a los romanos y estaba muy emocionada con lo que había recibido de información. Y entonces ella me detenía, me acuerdo, en el pasillo y me preguntaba, ¿cómo podré yo explicar a mis niños pequeños las verdades que a veces son tan abstractas, pero que son tan necesarias? Y yo me acuerdo que le dije, pues simplemente cuénteles las historias de Jesús. Me acuerdo que se golpeó la cabeza y dijo, claro, tenía que ser así de simple. Porque cuando nosotros estamos tratando de entender lo eterno, Dios busca la manera de que nosotros podamos entonces encontrar sus respuestas en la forma más sencilla. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, trae implícito algo sensacional que justamente estábamos viendo con la expresión inicial del Señor Jesús, ha visto al Padre. Porque Dios amó tanto al mundo que ahora se presentó personalmente. Esta es la gran noticia. Ahora ya no había enviado emisarios, ya no había enviado profetas, ya no había enviado ángeles, sino que se presentó personalmente para que nosotros, viéndolo, lo comprendamos. Esta es la revelación del Evangelio. Sin embargo, alguna vez todavía tenemos algunas dudas cuando vemos que dice que Cristo vino a revelar al Padre. Así que la pregunta que vamos a estar tratando de responder en esta mañana es, ¿qué significa que Cristo sea la revelación de Dios? Déjeme comenzar primeramente con algo que es un tanto polémico. Tenemos que comparar a veces lo que estamos haciendo con lo que realmente deberíamos de hacer. Y tenemos que decir en primer lugar que en Cristo no es discipulado. En Cristo no es discipular a alguien, no es sentar a alguien y enseñarle algo. Porque habíamos dicho en la ocasión anterior que estar en Cristo no es información, no se trata de saber datos, sino se trata de que Dios se revele a nosotros, que Dios pueda darse a entender personalmente a cada uno de nosotros. Hay un gran problema en la iglesia evangélica de hoy, y estoy haciendo una crítica difícil, porque hay un movimiento que se llamó el escolasticismo medieval católico, que surgió en los siglos 11 al 15 en el medioevo, que se sigue utilizando en las iglesias cristianas. Este movimiento, el cual fue su máximo exponente Tomás de Aquino, para los que han estudiado un poco de filosofía, buscaba armonizar por medio del razonamiento humano las verdades eternas, entender la fe. Pero como habíamos visto en la ocasión anterior, no se trata de entender algo, sino dejar que Dios nos haga comprender en nuestro espíritu muy profundamente esas verdades. Así que no se trata de qué tanto sepa o de qué tanto no sepa yo de la Biblia o que no sepa del cristianismo. Aquí surge entonces una controversia. Cuando estamos basando todo el trabajo de las iglesias, y llámese como se llame, en el asunto de enseñar, en el asunto de discipular, la pregunta es, ¿deberíamos continuar con el método de hacer discípulos? Ahora, allí inmediatamente alguien me diría,
Pero ¿qué pasa con eso de hacer discípulos a todas las naciones? Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28:19. Tenemos que reconocer que cuando el Señor Jesús está dando esta orden, el discipulado fue el método para los judíos que aún todavía existían. Tenemos que reconocer esto. En el tiempo cuando el Señor Jesús está ministrando en esta tierra, Él está tratando con una raza, en este caso los judíos, y los judíos están acostumbrados al proselitismo o a este asunto del discipulado. Se hacía sencillo. Había un maestro y había alrededor suyo las personas que estarían aprendiendo aquellas enseñanzas que necesitan. Ahora, cuando el Señor Jesús está atendiendo a su grupo, Él lo hace con el método discipular. Pero recordemos, habíamos visto hace 8 días que ni entendieron nada. Porque al final lo traicionaron, lo negaron, al final no comprendieron, porque entendimos, según lo que estoy refiriendo nuevamente anteriormente, es que no era información. Escuchen, la información no nos transforma. Ahora, cuando nuestro gobierno está insistiendo en el asunto del estudio, y todos los gobiernos, la realidad es que nunca la información transforma. Podemos encontrar patanes estudiados en doctorados que no han cambiado su vida. Solamente que saben más, tienen la cabeza llena, pero el alma la tienen hueca. La información no transforma. Y eso es lo que estaba pasando con sus discípulos en su momento. Tenía que llegar el Espíritu Santo para dentro de su corazón revelarles todas las cosas. Ahora, 2 datos de por qué creo que el discipulado entonces se debió transformar o debió quedarse atrás. En primer lugar, la promesa del nuevo pacto incluía un nuevo corazón. Escuche esto. La promesa del nuevo pacto incluía un nuevo corazón. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y dice, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y todavía añade, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Ahora nos detenemos aquí y preguntamos, ¿y entonces qué estamos haciendo acá? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué nos se supone que estamos estudiando la palabra de Dios? Bueno, estamos entendiendo entonces que hay algo que debería estar sucediendo en lo personal cuando yo me acerco a la palabra de Dios y entonces soy instruido por el Espíritu de Dios. Para afianzar este pensamiento, en Ezequiel capítulo 36 también dice lo mismo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y añade, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Así que cambia de la letra externa de la información a la letra interna dentro del corazón. El cristianismo no tiene que ver con el conocer más y hacernos una cabezota gigante, sino que Dios busca cambiar el corazón. Es un asunto interno. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, porque de dentro del corazón salen todas las malas cosas. Así que se trata de cambiar profundamente el corazón. Ahora, regresando al periodo discipular del Señor Jesucristo, decimos entonces que Jesús ministró aún en el antiguo pacto, en el tiempo en donde se tenía que dar información. Pero cuando llega el nuevo pacto, por medio del sacrificio de la cruz, comienza un movimiento en donde permite que el Espíritu Santo llegue y transforme. Y se acuerdan, en Hechos capítulo 2, dice que llega el Espíritu Santo y todos comienzan a profetizar y sucede lo que no había sucedido en los más de 3 años en donde Jesús había estado con los discípulos. No había sucedido, solamente tenían información. Así que de esta manera, allí comenzó un movimiento distinto. El Señor Jesús ya lo había anticipado. ¿Se acuerdan que había dicho, les conviene que yo me vaya? En Juan capítulo 16 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que han oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
Y dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Así que cuando llega el Espíritu Santo, se trata de que le hable al corazón, no a nuestros oídos. ¿Cómo sucede eso? Que le hable a nuestro corazón, que le hable a nuestra alma. No que le hable a nuestro intelecto, no que le hable a nuestra mente. Aquí tenemos que aclarar que no llegó la era del Espíritu Santo, sino que llegó la era de Cristo revelado por el Espíritu Santo. Esa era la herramienta. El Espíritu Santo convencería por fin, no la mente, sino muy dentro, en el corazón. Esta es la esperanza del ser humano. Cuando estamos viendo que no podemos cambiar, que no podemos ser mejor, la única respuesta que existe es que Dios transforme desde dentro. Y ese es un trabajo del Espíritu Santo. En segundo lugar, de por qué no deberíamos insistir tanto en el discipulado. Porque la palabra discípulo desaparece completamente después de los evangelios y hechos. Hay un término en griego, matetes. Matetes, por última vez es mencionado en Hechos 21:16. Y escuchen, cuando entramos a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, hasta Apocalipsis, nunca se vuelve a utilizar la palabra discípulos. Si usted tiene una concordancia, es un librote así grandote, usted busca la palabra discípulos y desaparece completamente. Así que Pablo, Pedro, Juan, Judas, nunca hablaron de discipular, nunca. Nunca hablaron acerca de tener que enseñarle a otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen implícito algo. Ellos creían que ya tenían la mente de Cristo, que se estaba cumpliendo en ese momento aquello de que Dios había hablado muy dentro en su corazón. Les daría una nueva mente, les daría un nuevo corazón para entender profundamente. Y allí es donde los dones espirituales en ese momento abundan. Los dones, por ejemplo, del discernimiento, los dones, por ejemplo, de la profecía, todos tenían conocimiento. Nos preguntamos después de 2000 años, ¿dónde quedó ese conocimiento? ¿Qué pasó con nosotros? Esa es la manera como debería estar funcionando la iglesia. Algo estamos haciendo mal las iglesias. En lugar de facilitar la labor del Espíritu Santo, lo estamos estorbando. Deberíamos estar promoviendo de otra manera, entonces, este asunto de la enseñanza. Insistir entonces en el discipulado es insistir en educar la mente natural. Y escuchen, no se trata de información. No se trata de saber. Yo no estoy aquí para darles información de quién es Cristo. Cristo tiene que decirles a ustedes quién es Cristo. Yo no se los puedo decir. Yo no puedo explicárselos. No tengo palabra suficiente. Su intelecto tampoco lo puede entender. Simplemente se trata de revelación. Así que entramos a este segundo punto. En Cristo es revelación. Ojo, primero dijimos, no es discipulado, no es un asunto de enseñar, es revelación. Y aquí hago alusión al griego apocalipsis. Transliterado, según nuestras Biblias, tenemos en el último libro un libro que se llama Apocalipsis, según nuestro español. Esta palabra, que significa revelación, tiene esta connotación de que había algo que no veíamos, que siempre estuvo allí, pero no lo podíamos observar hasta que nuestros ojos fueron abiertos. Esta es la intención. Allí estaba, pero yo no lo percibía, yo no lo advertía, yo no sabía que estaba allí. Un ejemplo de ello lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 6. Déjeme darle el contexto. Cuenta la historia allí en ese momento que el rey de los arameos está con la intención de destruir a Israel. Así que hace planes. Hace planes para destruir a Israel, pero cada vez que van ya con su plan, son frustrados porque los israelitas se anticiparon al plan. Se enoja entonces el rey de la constante que está siendo frustrado y pregunta a sus soldados, ¿quién me está traicionando? Porque ellos saben los planes anticipadamente. Y uno de sus soldados le dice, lo que pasa es que está Eliseo. Y Eliseo le dice al gobierno de Israel lo que vas a hacer. Así que este rey dice, bueno, pues entonces vamos sobre Eliseo. Vamos a acabar con él para que entonces deje de advertirles a los israelitas. Y allí, entonces dice la historia que rodean la casa de Eliseo. Imagínense, una sola casa rodeada de los ejércitos de los arameos.
El siervo, por supuesto, se espanta y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, señor Eliseo? Y entonces, segundo de Reyes 6:17 dice, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. La pregunta es, ¿cuándo llegaron esos carros y caballos de fuego? Obviamente antes, mucho antes de que el ejército de los arameos estuviera allí. Pero pasa que el joven criado no lo veía. Esta es la realidad que enfrentamos nosotros. Nosotros decimos que lo que puedo tocar, que lo que puedo ver es lo que existe. Pero la Biblia dice que no. Que hay cosas alrededor nuestro, espirituales, que no podemos ver con estos ojos. Que no podemos pensar con esta mente. No lo podemos advertir. Así que lo que está presentando la palabra de Dios es que hay algo que nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Se acuerdan de una de las características del Señor Jesús? Tocaba a los ciegos, les regresaba la vista. Esa es una analogía. La analogía de ahora vas a ver lo que antes no podías ver. Este es el llamado de este día. Dios dice, ahora vas a ver lo que antes ni siquiera te imaginabas que existía. Es el momento de abrir los ojos. Ahora, veamos otra experiencia, la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según lo que nos relata él mismo, era un hombre que había sido pulido en una educación de altura. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, puesto a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de su tiempo, un hombre con una sabiduría teológica tremenda, pero nunca fue instruido en el Evangelio. Él lo desconocía. Él no sabía absolutamente nada de esto. Y entonces vemos que no lo había recibido de su gran maestro Gamaliel, ni de Ananías, el que le había tocado los ojos para sanarlo. Y a esto lo que estaba ocasionando era una controversia con sus opositores, porque ellos presumían que habían sido instruidos, habían sido discipulados por los apóstoles. Pero Pablo no. Pablo ni conocía a los apóstoles. Pablo no sabía del ministerio de Jesús. Él sabía que había muerto en la cruz y por lo tanto todos esa iglesia, cristianos, tenían que ser perseguidos porque eran herejes y blasfemos. Esto es lo que él pensaba. Así que con todo esto que presumen ellos de haber sido instruidos, dice en Gálatas capítulo 1 versículo 11, y está respondiendo a esa controversia que le querían plantar. Dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. ¡Pum! No viene de que alguien me lo transmitió mediante un discipulado. No necesité a un apóstol que me hablara, no necesité a un pastor, a un profeta, sino que Dios directamente me lo dio. Y esto lleva algunas connotaciones muy importantes. El evangelio le fue transmitido espiritualmente a Pablo. Podríamos decir sobrenaturalmente, pero no es la palabra correcta. Espiritualmente a Pablo, y escuche, eso impidió que fuera influenciado por otro pensamiento ajeno. ¿Por qué? Porque venía directamente de Dios. Ahora, cuando yo todavía estaba con este asunto de los discipulados, porque también pasé por allí, por supuesto que tenía mis discípulos y también discipulaba, me acuerdo que una de las primeras lecciones decía que el discipulado es transferencia de vida. Y yo siempre pensaba, bueno, si a este hombre pobre le tocó un buen maestro y le transfiere su vida, le fue bien. Pero si le tocó uno de los malos, en lugar de ayudarlo, lo va a perjudicar. Transferencia de vida. Así no funciona. No se trata de que yo influya en ustedes con ideas que posiblemente y seguramente están equivocadas porque son ideas humanas. Así que lo que Pablo dice, ojo, yo no lo recibí de nadie. Lo recibí directamente de Jesucristo. No fue por medio del razonamiento. Ahora, esto genera otra crisis. Ya hablamos de que el discipulado en nuestros tiempos puede ser equivocado, pero el evangelio entonces
tendría que ser apostólico. Déjeme cambiar la pregunta. La iglesia debe ser apostólica. Porque según el argumento de Pablo, destruye esa jerarquización eclesiástica. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, el conserje, el ujieres y el que recibe a la gente, y el que toca la música. Destruye completamente todo. Y esto traería por consecuencia que la libertad del nuevo pacto implicaría que cualquier creyente, en lo particular, en medio de su soledad, solamente con una Biblia y con Dios presente, podría recibir la misma revelación que recibió el apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo. No me necesitan a mí. No necesitamos a maestros. Necesitamos una Biblia. Y allí en lo reservado, en medio de nuestra soledad, Dios se revelará y nos hará a entender. Esto nos va a dejar desempleados a muchos. Nos preguntamos, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? Bueno, la intención es que el cuerpo de Cristo se una para compartir lo que hemos visto de Dios, lo que hemos aprendido, lo que se ha revelado. Imagínese esa reunión. Uno levanta la voz y dice, yo esta semana alcancé a ver en tal pasaje esta situación. Y el otro se levanta y dice, yo en esta semana, ¿se imagina qué pasaría allí? No sería un loro aquí enfrente platicando con ustedes. Todo producto de que reconoce el apóstol Pablo, no lo recibí de ningún simple razonamiento humano. No se trata de información, como lo habíamos dicho. Pero el apóstol Pablo va un poco más allá. Y en el versículo 12, enseguida del que acabamos de leer, dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Enseguida, después de este pasaje, el apóstol Pablo relata que mucho después, 14 años después de que recibió la revelación, conoció por fin a los apóstoles. 14 años después. Es decir, nunca cruzó palabra, nunca supo de ellos, nunca sabía lo que enseñaban, nadie lo discipuló a él y dice, yo lo recibí en revelación directa de Jesucristo. Juan Calvino, el reformador, decía que este era el argumento más poderoso del apóstol Pablo. Dice que era la bisagra que daba vuelta a su respuesta de por qué es apóstol. Esto explicaba de mejor forma el asunto de por qué predicaba. Él dice, yo predico no porque me lo enseñó Pedro, no porque me lo enseñó Juan, sino porque a mí me lo enseñó Jesucristo. En lo personal, hay un escritor, Albert Barnes, que dice lo siguiente: el texto griego, no según el hombre, es decir, no fue designado por el hombre ni tenía instructor humano para hacerle saber cuál era el evangelio. Esto es muy probablemente dicho en respuesta a sus oponentes que habían mantenido que Pablo había derivado su conocimiento del evangelio de otras personas, ya que no había conocido personalmente al Señor Jesús o había sido del número de aquellos a quienes Jesús llamó a ser sus apóstoles. Aquí está la desconexión. Pablo no conoció a Jesús en su ministerio y sin embargo es llamado apóstol, pero no pertenece a los 12 apóstoles. Así que no es información, es revelación. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que su experiencia era haber visto al Jesús resucitado y no al Jesús de la carne. Esto explica lo que está pasando con nosotros. Escuche, nosotros, aunque anheláramos ver a Jesús en esa serie como The Chosen y tratar de ubicarlo mentalmente, no se trata de que lo veamos en carne, sino que lo veamos resucitado en gloria. Y esto, hermanos míos, puede suceder a cualquiera de los que estamos sentados hoy. Esta es la experiencia nuestra. El apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de que Cristo se sigue manifestando como resucitado, habla de otro concepto con respecto a lo que es Apocalipsis, revelación, que es descorrer el velo.
Es como si nosotros ahorita hiciéramos a un lado esta mampara para ver lo que está allá atrás. Esta es la idea. Apocalipsis o revelaciones, descorrer el velo, abrir las cortinas. Y él dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, vea su propio testimonio, dice: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Está hablando de los judíos. Los judíos siguen con su discipulado. Los judíos todavía siguen en el antiguo pacto. Y dice, este velo puede quitarse. ¿Cómo? Solamente al creer en Cristo. Todo aquello que no percibimos, todo aquello que es una realidad espiritual, solamente se puede ver cuando Cristo llega a nuestras vidas. Y sigue diciendo, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así que no se trata de que yo les diga quién es Cristo, porque hay un velo que les impediría el ver. Solamente cuando yo voy directamente con Él, Él se abre de capa y yo lo alcanzo a ver. Esta es la estrategia del Señor. Así que no necesitamos un pastor, no necesitamos una iglesia. Si está funcionando de esta manera, si está opacando, si está ocupando el lugar de revelación de Cristo, es un asunto personal. Aquí, por supuesto, podemos tener revelación, pero la revelación de Cristo es soberana. Él lo hace cuando quiere, lo hace con quien quiere. Yo no lo puedo obligar, yo no puedo imponer manos y decir, recibe entonces la revelación. No puedo, no debo. Es un asunto personal. Y lo que el apóstol Pablo entonces está diciendo, en estas palabras a veces difíciles de entender, es que el antiguo pacto es el que impide ver la gloria de Cristo. ¿Cuál era el antiguo pacto? El pacto mosaico. El pacto de las obras, de las ceremonias, de los esfuerzos, del ofrendar, el de diezmar, el de las obras, el del esfuerzo. Dice que eso es lo que impide ver la gloria de Cristo. Yo me pongo a pensar, cuando la iglesia insiste en esas cosas, en lugar de facilitarles a las personas ver a Cristo, están poniendo un velo. Están cerrando la gloria de Cristo y lo único que alcanzan a ver, adivinen a quién, a mí. Y ustedes no vienen a verme a mí, ustedes vienen a verlo a Él. Cuidado cuando como iglesias estamos haciendo eso, tomando el protagonismo que no merecemos. Por el otro lado, según el apóstol Pablo, dice que el nuevo pacto, el pacto que instituyó por medio de su sacrificio, de la sangre de Cristo, descorre el velo y podemos observar. ¿Y sabe cuál es el gran mensaje? Que Cristo es suficiente. No necesitas más. Cristo es suficiente, porque en Cristo está cumplida la ley y ya no queda más que hacer. Ya no se trata de sacrificios humanos, ya no se trata de esfuerzos discipulares, ya no se trata de cristianismo apostólico. En Cristo encontramos todo, y el que está en Cristo está salvo. Este es el gran mensaje del Evangelio. Déjenme analizar por un momento, para finalizar, esa aparición de Jesús a Pablo, que se llamaba antes Saulo de Tarso. Él va con esta consigna de detener, de destruir a la iglesia, y dice en Hechos capítulo 9, acerca del testimonio de Pablo. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí.
Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Y aquí viene el rompimiento. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Un instante que cambió su vida. Un instante. Cuando él va camino a Damasco, ve al que pensaba que estaba muerto, porque todos sabían que había muerto en una cruz de la manera más vergonzosa. Y cuando se presenta frente a él, resulta que ese tal Jesús está resucitado y vivo delante de él. ¿Y ahora cómo lo va a negar? ¿Y sabe qué es lo que provoca? Que inmediatamente su respuesta es: ¿quién eres, Señor? Se rindió ante la evidencia. Dijo: ya no puedo. ¿Quién eres? Y en ese momento llegó a la fe. Ese es el Evangelio. No cuando levantamos la mano, no cuando nos bautizamos. Es cuando de pronto nosotros nos damos cuenta que allí estaba Él y nos estaba llamando. Y no tenemos otro remedio más que decir: ¿quién eres, Señor? Ya no me puedo resistir a ti. Estás insistiendo en llamarme. Una sola visión, revelación, nos lleva a la fe. Hay un escritor, Robert Lincoln, que sintetiza esto que estamos hablando. Es un párrafo algo largo, pero véalo con cuidado. La cruz, que había sido el tropiezo de Saúl, que afrentaba profundamente su orgullo judío, a partir de este momento se transformó. La gloria del Redentor exaltado arrojó su luz sobre el árbol de la vergüenza. La maldición de la ley descansando visiblemente sobre él, sobre Cristo, el rechazo de los hombres, lo marcó como el sacrificio elegido por Dios por el pecado. Esta explicación se presentó de inmediato a una mente instruida y agudamente teológica como la de Saulo. Tan pronto como se hizo evidente que Jesús no estaba maldito, como había supuesto, sino aprobado por Dios. Así que el Evangelio de Pablo le fue dado de un plumazo. Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Jesucristo viviendo para salvar y gobernar. He aquí las buenas nuevas. El apóstol lo tenía con una autoridad no menor que la del Salvador resucitado. De él lo recibió para publicarlo en todo el mundo. Si esa forma de esplendor celestial era Jesús, entonces ciertamente él resucitó. Luego él era el Cristo. Él era, como afirmó, el Hijo de Dios. Si Él era Señor y Cristo, y sin embargo murió por la voluntad del Padre en la cruz de la vergüenza, entonces su muerte podría ser una propiciación aceptada por Dios por los pecados de los hombres, cuya eficacia no tenía límite y cuyo mérito no dejaba ningún límite ni espacio para las obras legales de justicia. Si este Jesús era el Cristo, entonces las suposiciones del judaísmo de Saulo, que lo había llevado al odio blasfemo y la indignación hacia él, eran radicalmente falsas. En un momento lo comprendió. Cuando lo vio frente a él resucitado, dijo: estoy equivocado. Y su vida cambió para siempre. Y allí comienza el camino de predicación. Un solo momento. Hay un canto que hace muchos años nosotros cantamos: una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una sola vez que ustedes comprendan, no con esta mente, no con esta voz que yo estoy profiriendo, sino dentro de su corazón y digan: es cierto. Con eso es suficiente. Por supuesto que voy a dejar para dentro de 8 días la segunda parte para culminar con ese tema de la revelación. Pero concluyo con este pensamiento. Esta es la razón por la que el Evangelio ha sido encontrado leyendo simplemente la Biblia, con un folleto que le dieron, escuchando una alabanza o una predicación.
Porque llega un momento de fe única, en donde todo lo que antes no entendíamos, todo lo que no podíamos creer, de pronto está claro. Es simple, es creíble. Porque solo se necesita un momento de fe para creer. Y escuche, no fue a través de un largo discipulado, no fue por medio de estudios teológicos, no fue por medio de un seminario, no fue por medio de las denominaciones, no fue por medio de credalismos, ni confesiones de fe. Fue por revelación directa de Jesucristo. Oro para que el Señor se revele a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, porque tú quisiste que el Evangelio estuviera al alcance de cualquiera que tú quisieras. Porque tú eres el que revela al Padre y las cosas eternas que nosotros no comprendemos. Y tú decides a quién revelarlo y a quién no. Te agradecemos, Señor, por los que estamos aquí. Te agradecemos, Señor, porque entonces tú quieres hablarnos y decirnos quién eres tú de forma personal, sin razonamientos humanos, sin traslados discipulares de un lado a otro, sino directamente por medio de tu palabra y por medio de la fe para creer. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de los que estamos aquí. No sea, Señor, que teniendo la realidad de los carros de fuego y los ejércitos gloriosos, nosotros estemos tan ciegos que no alcancemos a ver nada. Y que perdamos la oportunidad de ver al bendito y glorioso Mesías resucitado, que transforma todo, en lugar de la información simple que pudiéramos tener humanamente. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia y revélanos al Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús.